Y nos vamos a tomar el último cafecito de la mañana, ¿te parece, Mechi? Para hablar una vez más de lo que está sucediendo en Formosa, claro que sí, y lo que está sucediendo con las distintas expresiones, no solamente de la política, sino también de los organismos de derechos humanos, por ejemplo. Así es, Formosa Libre es la convocatoria de tanta gente que está pidiendo que, bueno, no se vuelva o que se retroceda esa decisión de estar en fase 1 con respecto al coronavirus y tantas otras decisiones. Vamos a conversar con María Paz Darrol, que es directora ejecutiva de la Asociación Sumex Derechos Humanos. María Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. Y una amiga ya nuestra, amiga de la casa, Griselda Baldata, ex diputada nacional. ¿Cómo te va, Griselda? Muy buenos días. Bien, muy bien. Gracias. Un poco congestionada. Bueno, muchas gracias de todas maneras por aceptar tomarse un cafecito virtual con nosotros para hablar. Es un gusto, Para hablar de estos temas. Bueno, María, ¿cómo se toma lo que vive Formosa hoy por hoy, la reacción de la gente, la reacción en cuanto a la represión por parte de la policía de Infran y la respuesta de los derechos de los distintos organismos de derechos humanos, tal es el caso de la Secretaría, por ejemplo? Bien, desde los diversos organismos de derechos humanos denunciamos y condenamos el accionar de la provincia de Formosa. Queremos destacar, sí, un par de hechos. Yo como estoy acá en Mendoza, no tengo la posibilidad de escuchar la señal, pero creo que se ha venido trabajando la temática. Sí. Ya todo el mundo sabe que el gobierno de Infran es un gobierno que está hace muchos años en el poder. De hecho, es la persona que más tiempo ha estado en una fórmula gubernativa, contando cuando fue vicegobernador y bueno, sus repetidos periodos en la gobernación. Creemos que los dos hechos que generaron polémica, tanto las condiciones de los centros de aislamiento como la represión a la protesta de este viernes, son hechos que debemos condenar y creemos que desde los organismos de derechos humanos se han condenado. Yo tengo acá como un punteadito de, qué dijo el coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, qué dijo Amnistía Internacional, qué dijo Human Rights Watch, y qué dijeron los organismos especializados en violencia institucional, y todos coinciden en condenar el accionar. Claro. Creo que también es importante marcar el uso de algunos conceptos como dictadura o derechos de lesa humanidad. Creemos que no se debe banalizar los procesos que ha vivido Argentina utilizando sí hubo represión y sí fue en contexto de violencia institucional, bajo el paradigma de violencia institucional, que es un paradigma que intercepta e interpela a todas las fuerzas políticas. Pero creemos que para hablar de crímenes de lesa humanidad o de dictadura tiene que haber un análisis generalizado y sistemático en connivencia con uno o más poderes del Estado. Y creemos que estas características no se dan en Formosa. Entonces llamamos a una reflexión de los distintos espacios políticos y comunicacionales para no utilizar de manera desinteresada o tal vez por falta de información este tipo de características que se dan. Griselda, también a la distancia, pero ¿cómo estás leyendo lo que está pasando en Formosa, la manifestación de la gente, después de tantas decisiones del gobernador que uno las ve a priori como exageradas, como autoritarias? ¿Vos qué opinás? Bueno, primero debo decir que coincido absolutamente con lo que acaba de manifestarse acá en términos de la no utilización de palabras o de frases que pueden llevarnos a la confusión. No es lo que está pasando, lo que decía recién aquí la licenciada. Yo lo que observo de Formosa, tratando de sacar toda subjetividad, oposición, oficialismo, es una cosa como muy novedosa, ¿no? Una provincia feudal de pronto y la rebelión de los mansos, digamos. En una provincia feudal donde nunca pensábamos que iba a haber rebelión, la gente empezó a manifestarse, independientemente de que puede estar en el oficialismo o en la oposición. Muchos jóvenes
que ya no soportan, no esta cuestión, yo no lo asocio solo a la cuestión de lo que ha ocurrido en la pandemia, que ha sido brutal, como lo ha sido también en San Luis, que ustedes han cronicado tanto y muy bien, sino a una lógica política que no responde al sistema democrático. Es verdad que se eligió siempre a Ifrán, pero hay sistemas electorales que sí atrasan, como ley de lemas, por ejemplo. Y además no hay alternancia política. Y la alternancia política es la base del sistema democrático. Entonces no es como dice Cristina que la división de poderes atrasa. Por Dios bendito, qué palabras tan equivocadas esta mujer utilizó. En los países más desarrollados del mundo, la división de poderes es lo que permite la mayor distribución, mayor igualdad, mayor respeto por las instituciones, la no violencia institucional, como bien se decía acá, y son los países más adelantados del mundo. Lo que atrasa es Formosa. Pero no hay lo que atrasa es San Luis. Perdón, ¿no hay una apropiación por parte del gobierno, por ejemplo, de Infran? Absolutamente. De las instituciones, del Estado. Totalmente. Alguien que hace más de 30 años que digo, cuando vos estás en el poder ejecutivo durante tanto tiempo, se confunde el partido, el poder y la persona. Por mucho menos, y con buen criterio, Néstor Kirchner intervino Santiago, por ejemplo, porque además la intervención es una atribución propia. Bueno, acá del el silencio y la falta de actuación, María Paz, aprovecho para preguntarte, el silencio y la falta de actuación del gobierno nacional en San Luis, en las distintas fronteras, hoy por hoy en Formosa, a lo largo de la pandemia es llamativo también, ¿no? Con situaciones que tienen que ver con vulnerabilidad de los derechos. Sí, yo creo que igual si pensamos en un recorrido desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, no hay un silencio de todo el arco político. Hay sectores dentro del oficialismo y dentro de la oposición que son sectores reaccionarios. Pero hay otros sectores, como los diferentes feminismos, como los organismos de derechos humanos, como las bases de los partidos políticos, como los jóvenes y las jóvenes que están saliendo a la calle. Bueno, María, pero hay, hoy por hoy una Secretaría de Derechos Humanos que intenta justificarlo. Entonces... Sí, de hecho repudiamos lo que expresó la Secretaría, porque no hay ningún motivo por el cual se pueda avalar la violencia institucional. Está mal. Bien. Bueno, hay otros mecanismos. De hecho, desde Human Rights Watch se pidió la urgencia de nombrar un defensor del pueblo independiente. Es un cargo que está vacante desde el año 2009 en Argentina, o sea que tanto el radicalismo como el peronismo, como el PRO, como el Frente de Todos, todas, está haciendo oídos sordos a este reclamo. También se han presentado leyes, hace 2 meses, presentaron una ley contra la violencia institucional. Entonces yo lo que creo es que hay silencio desde sectores que son reaccionarios y que no escuchan a las bases. Pero también confío plenamente en que así como los jóvenes y las jóvenes salieron en Formosa, como las jóvenes hoy vamos a salir en todo el país a pedir para que no exista más violencia, confío que hay un sector de la política en general que ya no se va a quedar callados y calladas. Así como estuvo en la Secretaría de Derechos Humanos, creo que también hay que remarcar, por ejemplo, otras visiones, como por ejemplo la de Santiago Cafiero, que no es que yo esté defendiendo partidariamente, sino que trato de buscar algunas otras voces. Y de traer esta otra voz, que no pensemos que la voz de la Secretaría o la voz de determinados sectores que defienden a una persona que va en contra del sistema republicano, como mencionaba antes muy bien, son las voces que van a preponderar en Argentina. En Argentina nosotros creemos que hay un cambio de mentalidad. Y ojalá que no se vuelvan a repetir, ¿no? Estas imágenes que estábamos observando, ojalá que no se repitan en ningún lugar, en ningún punto de la República Argentina. María Paz, Griselda, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Como siempre, un gusto. Hasta luego.